Principios herméticos. La doctrina hermética y los últimos avances científicos. En esta serie de vídeos realizaré un análisis de la denominada doctrina hermética, con el que podréis comprobar cómo los actuales avances de nuestra ciencia en campos como la cosmología y la física cuántica no hacen más que poner de manifiesto las grandes verdades fundamentales recogidas en ciertos textos que recopilan una sabiduría milenaria que ya poseían nuestros ancestros y que lamentablemente ha sido ocultada y apartada del dominio público. Tal vez el texto filosófico más conocido que reúne una síntesis de la llamada doctrina hermética sea el Kybalión, escrito en los albores del siglo XX, cuya autoría se debe a un grupo anónimo de personas autodenominados los Tres Iniciados. No obstante, ni mucho menos este texto es el único que recoge conocimientos de la denominada doctrina hermética, cuyas bases se atribuyen al gran Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, el tres veces grande, denominado así porque en terminología egipcia no existe el grado superlativo, que expresa la característica en su grado máximo. ¿Quién fue tan peculiar figura? Es difícil averiguarlo. Son muchos los eruditos que han estudiado el tema sin llegar a una conclusión clara. Pues en su figura se mezclan características tan peculiares como misterios y deidades, mitología e incluso una sabiduría que muchos aseguran que no era de este mundo. ¿Existió Hermes Trismegisto como ente mortal? La verdad es que nunca llegaremos a saberlo. No obstante, y a pesar de lo extraña que os pueda parecer la historia, os relataré cómo surge tan singular y carismática figura. Hemos de remontarnos, si no antes, como cuentan otras leyendas, al periodo arcaico egipcio, más conocido como Antiguo Egipto, concretamente a la época tinita o periodo dinástico temprano, sobre el 3100-2686 a.C., donde surge la figura del dios Dieuti, posteriormente conocido como Tot. En el Antiguo Egipto existía la tradición de que cada localidad estaba bajo el amparo de un dios. Así, la figura del dios Tot estuvo originariamente ligada a la localidad de Kumunu, que con posterioridad y tras la conquista griega adoptaría el nombre de Hermópolis, donde, según las creencias o cosmogonía egipcia, fue identificado como el dios creador del universo. Del dios Tot dependía la cuenta del tiempo, siendo el responsable de la creación del calendario. Además, a él se le atribuía la invención de la escritura, siendo el patrono de los escribas. Con el paso del tiempo, la figura de Tot se afianzó y acrecentó en todo Egipto, cambiando sus connotaciones, siendo identificado como el dios de la sabiduría, con pleno dominio sobre las matemáticas, arquitectura, sanación y medicina, ya que en la cultura egipcia no existía distinción entre las creencias y la ciencia. Su iconografía o representación habitual es la de un ser antropomórfico con cabeza de ibis o ave típica del Nilo, portador de la pluma y la tablilla de escriba celestial para anotar los pensamientos, palabras y actos de los hombres y pesarlos en su balanza, y que además siempre llevaba en una de sus manos el ankh o cruz ansada, símbolo de la vida. Cuando Alejandro Magno entra con sus tropas y conquista Egipto en el 331 a.C.,
queda absolutamente maravillado de la cultura egipcia, la cual en muchos aspectos entra a mezclarse y formar parte de la griega, como así sucedió, por ejemplo, con la localidad de origen de Tot, Kumunu, que pasó a llamarse Hermópolis, en honor al dios griego Hermes, el mensajero del Olimpo, quien posteriormente terminaría asumiendo todas las habilidades atribuidas a Tot. De esta forma es como llegamos a una especie de fusión mitológica de ambas deidades, y es este nuevo concepto de Hermes Tot el que más tarde pasaría a formar parte de la cultura grecorromana y terminaría con el sincretismo o conjunción de características de ambas deidades en la figura de Hermes Trismegisto durante la época cristiana temprana. Así es como Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, pasó a ser considerado el padre de la sabiduría, el escriba de los dioses, la encarnación del orden cósmico, siendo considerado el autor de una serie de escrituras sagradas, las cuales contenían los misterios ocultos del universo, entre las que se encuentran el Corpus Hermeticum y la famosa Tabla Esmeralda. No obstante, nunca sabremos con certeza si realmente existió tal figura y si pudo ser un sacerdote egipcio, un alquimista místico o tan solo la combinación de una serie de escritos considerados como sagrados con la mitología de la época. En cualquier caso, lo único que en la actualidad podemos hacer es estudiar los pocos textos herméticos que han llegado hasta nuestros días y cuya síntesis se encierra en los denominados los 7 principios herméticos. En esta serie de vídeos realizaré un análisis del contenido encerrado en los mismos, a fin de verificar si dicho contenido está en consonancia con los recientes descubrimientos de nuestra ciencia actual. A continuación, y para finalizar este vídeo introductorio de la llamada doctrina hermética, enumeraré de forma resumida el enunciado de estos 7 principios. 1. El principio de mentalismo. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial, que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia y energía, en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Dos. El principio de correspondencia. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. 3. El principio de vibración. Este principio explica que las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, fuerza, mente y aún del mismo espíritu no son sino el resultado de los varios estados vibratorios existentes. 4. El principio de polaridad.
Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad es medio falsa. (5) El principio del ritmo. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, de un flujo y reflujo. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta ley rige para todo. (6) El principio de causa y efecto. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente y que todo ocurre conforme a ley. (7) El principio de generación. Encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear, y cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Así, según Hermes Trismegisto, los principios de la verdad son 7, y el que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par.